República de Cuba, 11 de diciembre de 2025. En el análisis de hoy vamos a explorar una serie de disposiciones oficiales que, juntas, dibujan un panorama de la situación actual. Abordaremos tres temas principales. Primero, un cambio muy significativo en la política monetaria. Hay un nuevo marco legal para las transacciones en divisas. Segundo, una serie de medidas específicas para paliar crisis inmediatas, como los daños de un desastre natural en Guantánamo y acciones para mitigar el consumo energético. Y finalmente, decisiones administrativas sobre la gestión de recursos naturales relacionadas con concesiones mineras y geológicas. De acuerdo, vamos a desgranar esto. El punto más denso y quizás el más importante es este nuevo marco para el uso de divisas. Se presenta como una medida temporal. ¿Qué significa exactamente y por qué ahora? A ver, lo que es fascinante aquí es el objetivo que declaran. El Decreto Ley 11 establece un nuevo régimen jurídico para las transacciones en divisas para, y cito, incrementar los ingresos del país y estimular la producción nacional. Y subrayan mucho que es temporal. Temporal. Sí, que durará hasta tanto las condiciones de la economía lo permutan y se retome el peso cubano como la única moneda. Esto, en la práctica, lo que hace es introducir oficialmente el concepto de una dolarización parcial. O sea que están reconociendo una realidad que ya existe. Exacto. Reconocen una realidad para intentar canalizarla institucionalmente. Entonces, se está creando un sistema dual. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Quién puede operar en divisas y quién no? Pues se faculta al ministro de Economía y Planificación para autorizar estas transacciones. Y luego la Resolución 140 detalla las bases generales de este sistema. Ahí se definen las fuentes lícitas de divisas, que incluyen desde exportaciones, comercio electrónico con pagos desde fuera, hasta donativos, inversión extranjera y compras en el mercado cambiario. Aquí es donde se pone muy interesante. El diablo está en los detalles. ¿Qué pasa con el dinero que entra? Se lo queda íntegramente quien lo genera, no siempre. Y ahí está una de las claves del sistema. Los coeficientes de retención. Varían según el actor económico. Por ejemplo, Las modalidades de inversión extranjera retienen el 100% de sus ingresos en divisas. claro, un incentivo. Pero, sin embargo, los actores no estatales, como las micro, pequeñas y medianas empresas o los autónomos, retienen el 80% de los ingresos de exportaciones o de comercio electrónico. Un 80%. O sea que el 20% restante. Ese 20% restante deben venderlo al Banco Central de Cuba a cambio de pesos cubanos. Vaya. Es un mecanismo para que el Estado capte una parte de esa divisa. Eso implica que se crea un mecanismo directo para que el Estado capte divisa. Pero, ¿y para los que no exportan? ¿Cómo acceden a la moneda extranjera si la necesitan para importar o para producir? Para eso se crea la figura de la asignación de capacidad de acceso a la divisa, o ACAD por sus siglas. Un nombre un poco burocrático. Sí, bastante. Pero es importante entender que no es una entrega de divisas, sino una autorización del Ministerio de Economía para que una entidad pueda comprar divisas al Estado. Comprar, no recibir. Exacto, utilizando sus propios pesos cubanos al tipo de cambio oficial. Es un mecanismo de acceso, pero un acceso controlado. Vale, entonces tenemos un sistema que regula quién gana, quién retiene y quién puede comprar divisas. ¿Y esto cómo afecta a las personas y a las pequeñas empresas en su día a día? Pues la Resolución 125 del Banco Central regula la operativa de las cuentas bancarias en divisas. Y la lista de quienes pueden abrirlas es muy amplia, desde empresas exportadoras hasta los propios actores económicos no estatales, proyectos de desarrollo local e incluso personas naturales. Casi cualquiera, entonces. Sí. Desde esas cuentas, los actores no estatales pueden, por ejemplo, realizar pagos por importaciones a través de las empresas estatales que están autorizadas. Y las personas naturales pueden recibir transferencias del exterior, depositar efectivo en divisas y, claro, comprar bienes en la red de comercios que opera en moneda extranjera. Dejando a un lado la gran reestructuración monetaria, los documentos también revelan cómo se afrontan problemas más inmediatos, más terrenales. Por ejemplo, una tormenta en Guantánamo. Exacto. El Acuerdo 1021-7 del Consejo de Ministros aborda los daños de una tormenta local severa que ocurrió el 5 de agosto de 2025 en esa provincia.
Y la medida principal es una ayuda directa. Sí, la medida principal es que el presupuesto del Estado va a financiar el 50% del precio de los materiales de construcción para las personas cuyas viviendas sufrieron daños, ya sean totales o parciales. Es una ayuda directa, sí. Y si aún así la gente no puede permitírselo, porque pagar la mitad puede seguir siendo mucho. Bueno, el acuerdo prevé varias capas de apoyo, precisamente por eso. Quienes tengan ingresos insuficientes pueden solicitar créditos bancarios. Vale. Y el Estado también se compromete a financiar la diferencia en la tasa de interés de esos créditos. Y además se contempla la posibilidad de solicitar subsidios directos. Es un enfoque, digamos, multifacético para la reconstrucción. Y de la vivienda pasamos a la energía. Otro punto crítico. Hay una resolución que, a primera vista, parece muy específica. Trata sobre juntas de refrigeradores. Sí, la resolución 28 del Ministerio del Comercio Interior. Pero es un ejemplo perfecto de cómo una medida micro revela una estrategia macro. Se modifica el precio minorista de las juntas de refrigeración de la marca Haier, ¿Por qué? porque se ha importado materia prima para su producción. Pero el objetivo, según el texto, es disminuir el consumo energético, como parte de la recuperación del sistema energético nacional. Claro, una nevera que no cierra bien es un agujero de consumo eléctrico. Justo. Entonces, ¿cuánto cuestan ahora? El precio para la población general es de 625 pesos cubanos para la junta de congelación y 850 para la de conservación. Y supongo que aquí también hay un componente social. Sí, igual que con los materiales de construcción. Para las familias en situación de vulnerabilidad, los precios se reducen a 575 y 775 pesos respectivamente. El coste lo asume el presupuesto de asistencia social. Finalmente, hay dos resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que nos dan una idea de la gestión de los recursos naturales del país. Ambas hablan de extinguir concesiones. Correcto. La resolución 94 extingue una concesión de investigación geológica para aguas en un área de Matanzas llamada San Miguel el Jacán. La tenía desde 2023 la comercializadora de servicios médicos cubanos. Y la otra. Por otro lado, la resolución 95 extingue una concesión de explotación de arcilla. Esta la tenía desde 2008, la empresa cafetalera Guama en Santiago de Cuba, para fabricar ladrillos. ¿Y qué significa que se extingan? ¿Se acaba la actividad y ya está? No exactamente. En ambos casos, el resultado inmediato es que el área se declara franca. Franca. Significa que queda libre y puede ser objeto de nuevas solicitudes para actividades mineras. Es una especie de reinicio administrativo de la gestión de ese recurso en esa zona específica. Pero, ¿qué pasa con las empresas que tenían la concesión? ¿Tienen alguna responsabilidad por lo que hicieron mientras operaban? Este es un punto crucial que se repite en ambas resoluciones. Se estipula claramente que la empresa saliente está obligada a cumplir con los compromisos contraídos, Ah, bien. especialmente los tributarios y los medioambientales. Además, deben indemnizar por los daños o perjuicios que sus actividades hayan podido causar. O sea, es una cláusula de responsabilidad que persiste. Exacto. Una responsabilidad persistente, incluso después de finalizar la concesión. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Vemos un gobierno que, por un lado, implementa una reforma monetaria de gran calado, esta dolarización parcial, como una medida pragmática y temporal para captar divisas. Y por otro lado, responde a problemas inmediatos con subsidios directos y ayudas focalizadas mientras mantiene una supervisión administrativa sobre los recursos del país. Lo que emerge es la imagen de una gestión económica en múltiples frentes. La gran pregunta que queda en el aire, que la plantea el propio decreto ley sobre las divisas, se centra en la temporalidad de estas medidas. En el ¿hasta cuándo? Sí. Todas estas acciones, desde la circulación controlada de moneda extranjera hasta los subsidios específicos, plantean una cuestión fundamental sobre el equilibrio. ¿Cómo se gestiona una economía en esta fase de transición, combinando la apertura a la divisa con la protección social? Y, sobre todo, ¿qué estrategia a largo plazo se perfila para cuando las condiciones, como dice el texto, lo permitan?